Últimamente está de moda decir que algún mineral o metal es el material del futuro, ¿verdad? Claro que, en cierto sentido, todo lo que existe hoy en este mundo, incluidos los seres humanos, acaba formando parte del futuro mientras cambia sus propiedades, su estado o su función. Hola a todos. Pero, ¿qué pensarían si existiera un metal que, aunque por naturaleza no encaja en ninguna de esas categorías, pudiera convertirse en vidrio, en imanes ultrapotentes, en láseres e incluso en redes neuronales? ¿Les despertó la curiosidad? Bienvenidos a Pangea. Pues empecemos. Neodimio entre los lantánidos. Puede que muchos de ustedes ni siquiera hayan escuchado el nombre de este elemento hasta ahora, pero no hay absolutamente ninguna razón para reprocharse por no saberlo. De hecho, quienes no conocen el neodimio constituyen la mayoría del mundo. Incluso los químicos lograron separar el neodimio de otros lantánidos muy parecidos recién en 1885. Para quienes terminaron la escuela hace mucho tiempo y ya olvidaron la tabla periódica, los lantánidos son un grupo de elementos metálicos con números atómicos del 57 al 71, ubicados en la fila inferior de la tabla periódica. Sus propiedades son bastante distintas de los metales familiares que vemos todos los días, como el hierro, el aluminio o el cobre. En total existen 15 de estos metales algo peculiares. Además, si a estos 15 lantánidos le sumamos el escandio y el itirio, obtenemos el grupo conocido como elementos de tierras raras, o simplemente tierras raras. Son recursos que hoy están generando grandes tensiones y conflictos en la política mundial. Bueno, nos desviamos un poco del tema. Ahora bien, el nombre lantánido proviene de una palabra del griego antiguo que significa ocultarse. Cuesta imaginar un nombre que exprese mejor lo difícil que fue identificar y separar los lantánidos, y por supuesto, al neodimio. Sin embargo, eso no significa que los lantánidos, que representan la mayor parte de los elementos de tierras raras, sean extremadamente escasos en la naturaleza. Sorprendentemente, las tierras raras no son tan raras dentro de la corteza terrestre. Por ejemplo, si hablamos solo de abundancia, el lutecio existe en mayores cantidades que la plata. El verdadero problema es que las tierras raras están dispersas de manera tan amplia y diluida que casi nunca forman depósitos con altas concentraciones. Además, reaccionan químicamente con otros elementos con mucha facilidad, por lo que casi no se encuentran en estado puro. Y por si fuera poco, los lantánidos se parecen entre sí como si fueran gemelos. Por eso, entre 1794, cuando Johann Gadolin aisló el óxido de itirio, y 1907, se reportó el descubrimiento de más de 100 nuevos elementos con características similares. Finalmente, en 1913, Moseley consiguió ordenar correctamente todos esos elementos. Demostró que en el lugar donde Mendeleev consideraba que existía un único elemento, el lantano, en realidad cabían 15 elementos distintos. Moseley organizó esos elementos en una elegante secuencia, aumentando el número atómico de 1 en 1. Así fue como, al final, los lantánidos terminaron recibiendo un espacio exclusivo en la fila inferior, separado del cuerpo principal de la tabla periódica. Un extraño entre los suyos, uno de los suyos entre extraños. El neodimio es uno de esos elementos que dieron especialmente muchos dolores de cabeza a los químicos, incluso dentro del grupo de los lantánidos y las tierras raras. El neodimio fue aislado en 1885 por el químico Karl Auer von Welsbach, a partir de una mezcla de dos sustancias con propiedades químicas extremadamente parecidas. Esa mezcla había sido bautizada como didimio por el químico sueco Carl Gustav Mosander, quien la separó en 1839. Más tarde, Karl Auer von Welsbach descubrió que el didimio en realidad estaba compuesto por dos elementos distintos, a los que llamó neodimio y praseodimio. Es decir, el nombre neodimio surge de la combinación de dos palabras del griego antiguo que significan nuevo y gemelo. Como ya saben, es difícil imaginar a los gemelos por separado, y la historia del neodimio fue exactamente así.
De hecho, obtener neodimio puro eliminado por completo del praseodimio fue extremadamente difícil, y eso recién se logró en 1925. El neodimio es uno de los elementos relativamente abundantes entre las tierras raras, y en la naturaleza se encuentra en minerales como la vasnacita, la monacita y la loparita. Industrialmente, la monacita es la más importante, y en China abunda de tal manera que parece basura, o mejor dicho, arena del desierto. Después de todo, el mayor yacimiento de tierras raras del mundo se encuentra precisamente en esas arenas de monacita y capas de arcilla del sur de China. Durante el proceso de separación química, el neodimio se concentra junto con los lantánidos ligeros y se obtiene mezclado con su gemelo, el praseodimio. Después, el neodimio metálico se obtiene mediante la electrólisis de sales fundidas, como el fluoruro de neodimio o el cloruro de neodimio. El neodimio puro es un metal de color gris pálido con brillo característico de los metales. Aunque, para ser sinceros, quienes realmente pueden contemplar tranquilamente ese neodimio puro suelen ser solo los químicos que lograron separarlo. El neodimio se oxida con enorme facilidad, y un cubo brillante de apenas 1 centímetro puede convertirse en un solo mes en un montón grisáceo y opaco. Y por supuesto, si se calienta, esa reacción se acelera varias veces y avanza de golpe. Si se introduce en ácido, ocurre una reacción violenta casi instantánea, y dentro del matraz solo queda una solución translúcida con un hermoso tono rosado. Neodimio para el vidrio. La primera gran aplicación del neodimio no tuvo absolutamente nada que ver con los imanes, sino con el mundo del vidrio. Ya en la primera mitad del siglo XX se descubrió que añadir óxido de neodimio al vidrio le otorgaba propiedades ópticas especiales. El vidrio con neodimio adquiría un tono púrpura rosado muy popular en vajillas y objetos decorativos, además de que los iones de neodimio dentro del vidrio absorbían luz de determinadas longitudes de onda. Como resultado, incluso la forma en que percibimos otros colores cambia. Es decir, algunos colores se atenúan, mientras que otros se vuelven más vivos o aparecen con mayor nitidez. El vidrio de neodimio absorbía muy bien la luz amarilla y la radiación ultravioleta, por lo que se volvió extremadamente valioso en campos muy distintos, desde la fotografía hasta la astronomía. Las gafas fabricadas con vidrio de neodimio se utilizaron tanto como gafas de sol de uso diario como en muchas profesiones, desde artesanos del vidrio hasta soldadores. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, el vidrio de neodimio también se utilizó en las gafas de protección de los pilotos de la Luftwaffe alemana. Gracias a esto aumentaba el contraste y se reducía el deslumbramiento amarillento, lo que facilitaba detectar aviones enemigos. Incluso existe una leyenda según la cual el secreto del número increíblemente alto de derribos atribuido a los pilotos alemanes, en comparación con los ases aliados, estaba precisamente en esas gafas especiales hechas con vidrio de neodimio, porque les permitían localizar al enemigo antes de que éste lo hiciera. Seguramente estas gafas sí tenían cierto efecto, pero tampoco conviene exagerar su influencia. Y la contribución del neodimio al campo de la óptica no termina aquí. Poco después de la invención del láser, se descubrió que añadir neodimio a materiales ópticos como el granate de itirio y aluminio permitía crear láseres que operaban en el rango infrarrojo. Y aún más sorprendente fue descubrir que al añadir neodimio, el propio vidrio podía utilizarse como medio láser. Utilizar vidrio dopado con neodimio como medio activo permitió aumentar enormemente el tamaño de los láseres, llegando en ocasiones a escalas gigantescas, y como resultado también aumentó drásticamente su potencia. Como los láseres de vidrio de neodimio funcionan en la región infrarroja, los dispositivos basados en esta tecnología terminaron utilizándose en campos extremadamente diversos, desde la investigación científica hasta la tecnología militar. Neodimio para los imanes. El neodimio se hizo mundialmente famoso en la década de 1980, después de que se desarrollara un material basado en neodimio, hierro y boro. Precisamente ese material se convirtió en la base de los actuales imanes de neodimio. Originalmente, los ingenieros buscaban un sustituto para los imanes de samario-cobalto, que dependían del cobalto,
un material caro y relativamente escaso. El neodimio era un elemento más accesible y los imanes basados en él resultaron tener costos más bajos y un rendimiento muy superior. La característica más importante de los imanes de neodimio es que poseen una fuerza magnética enorme pese a su pequeño tamaño. Gracias a eso, fue posible miniaturizar todavía más los dispositivos electrónicos y las máquinas eléctricas. Hoy en día, los imanes de neodimio se utilizan prácticamente en todas partes. Discos duros de computadora, auriculares, micrófonos, altavoces, motores eléctricos, generadores, equipos médicos, automatización industrial y mucho más. Se han vuelto indispensables también en robótica, drones y vehículos eléctricos. Algunos aerogeneradores de gran tamaño incluso llevan cientos de kilogramos de imanes de tierras raras. Curiosamente, el neodimio por sí solo no es un imán especialmente potente. Sus propiedades aparecen únicamente cuando se fabrica una aleación de neodimio, hierro y boro, y luego se procesa dentro de un campo magnético. Aquí conviene hacer una pequeña aclaración sobre la palabra aleación. Este material se fabrica comprimiendo polvo y sintetizándolo a temperaturas de entre 1000 y 1100 grados Celsius. Por eso, desde un punto de vista ingenieril, puede llamarse aleación, pero cristalográficamente es más correcto describirlo como un compuesto intermetálico. Y precisamente esta estructura cristalina es un punto extremadamente importante. Durante la fabricación de estos imanes, uno de los pasos clave consiste en colocar el polvo en un molde y orientarlo con un potente campo magnético antes de la sintetización. Así, las partículas quedan orientadas en una misma dirección y se obtiene un material con una magnetización remanente extremadamente alta. Curiosamente, la intensidad de esta fuerza magnética también tomó por sorpresa a los primeros investigadores. Los imanes de neodimio salían disparados hacia los objetos metálicos con tanta fuerza que podían escaparse de las manos de los investigadores y casi romperles los dedos. Los imanes fabricados de esta manera poseen una magnetización muy estable y pueden mantener su rendimiento durante largos periodos. Pero, por supuesto, también tienen desventajas. Los imanes de neodimio son relativamente frágiles, se corroen con facilidad y tampoco soportan demasiado bien las altas temperaturas. Muchos imanes de neodimio comienzan a perder fuerza magnética cuando superan los 80 grados Celsius. Por eso, en equipos que trabajan en entornos extremos como el sector aeroespacial, los ingenieros todavía prefieren usar los viejos y confiables imanes de samario cobalto. El futuro del neodimio. En los últimos años, el neodimio también ha comenzado a llamar la atención en el campo de la física fundamental. Los investigadores descubrieron que el neodimio puede formar un estado magnético especial con una estructura interna extremadamente compleja, conocido como vidrio de spin o spin glass. En un imán común, los momentos magnéticos de los átomos apuntan ordenadamente en la misma dirección. Pero en un spin glass, la situación es completamente diferente. Las interacciones entre los átomos empiezan a competir entre sí, haciendo que el sistema completo no pueda asentarse en un único estado estable. Como resultado, aparece una especie de caos magnético muy particular, donde se mezclan numerosas configuraciones locales e incluso surgen extraños efectos de memoria. Y precisamente esta complejidad despertó el interés de los investigadores en sistemas computacionales. Se descubrió que los modelos matemáticos de los spin glass en algunos casos se parecen al funcionamiento de las redes neuronales y los sistemas de memoria asociativa. Estas estructuras pueden mantener numerosos estados y realizar transiciones entre ellos de una forma distinta a la de los circuitos electrónicos convencionales. Por supuesto, por ahora, esto sigue estando más cerca de la investigación fundamental que de una tecnología terminada. Sin embargo, a medida que avanza la búsqueda de nuevos principios de cálculo, capaces de complementar o reemplazar parcialmente las arquitecturas informáticas tradicionales, el interés por este tipo de materiales continúa creciendo poco a poco. Por eso no sería nada extraño que en el futuro el neodimio terminara destacando en campos completamente inesperados. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos. Gracias por ver el video. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!